Le puse este estudio la comisión como iglesia. Hay unas escrituras en Apocalipsis que si ustedes las leen, se darán cuenta que la palabra de Dios les refiere, o Dios les refiere a estas iglesias, ciertas cosas. Y una de las cosas que le refiere a una de las iglesias es que le dice que ha perdido su primer amor. Todo el tiempo hemos enseñado que ese primer amor viene siendo el deseo de querer saber más, el deseo de venir a escuchar la palabra de Dios, el deseo de transformar nuestra mente, pero sobre todo el deseo de quererle predicar a alguien más lo que se ha estado escuchando. Ahorita estoy estudiando con una persona allá en Moctezuma, bueno, es una familia, él y su esposa y sus 2 hijas. Y pues ellos no nomás están, las niñas están chiquitas. Y dice que que no lo puede creer lo que está estudiando. Dice que cómo puede ser, dice que estaba enojado, ¿cómo puede ser que nos hayan mentido tanto tiempo? O que estos líderes religiosos nos hayan leído la Biblia en una manera tan mal, tan torcida, tan equivocada, tan errónea, ¿no? Y dice, yo ya estoy desesperado por hablarle a los míos, dice. Ya les estoy comenzando a decir que yo estoy estudiando la Biblia. O sea que ya les estoy avisando. O sea, y lo miré como su intensidad al decirme estas cosas. Y trae el primero. O sea, está desesperado por quererle decir a todos lo que está escuchando. Y esa es una de las cosas, ¿no? Que podemos nosotros como iglesia crecer entre nosotros, pero no estamos creciendo por fuera. O sea, se le llama engordar. O sea, imagínate que los hijos de nuestros hijos, estamos nomás creciendo entre nosotros, pero no estamos trayendo a nadie de afuera. Y entonces eso es una falta al mandamiento de Dios, ¿no? Que la gran comisión, Marcos allá, 15, 16 en adelante, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo el que lo creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no lo creyere se queda en su condenación. Se queda en su condenación. No hay otro método, para que una persona pueda salvarse. Hay personas que se comportan mejor que nosotros y eso lo hemos dicho todo el tiempo allá afuera, pero aún así no han pasado por el proceso del evangelio y no van a tener oportunidad, jamás. Pueden llegar a ser buenas personas todas sus vidas, pero porque nunca creyeron en el evangelio, no tienen oportunidad. Entonces, hay una escritura, dice, vamos allá, 1 Corintios 1:21. Creo que es 1:21. 1 Corintios. Vamos a comenzar en el 20. Vamos a comenzar en el 18. 1 Corintios 1:18, me gusta toda esta escritura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate, Dios pudo haberte hablado directamente de la palabra de Dios. Dios te pudo haber venido en un sueño como tú quisieras, pero Él ya no trabaja así. Él trabaja por medio de la predicación. Él trabaja por medio de un hermano o una hermana, una persona que llegó a tu vida y te dijo, oye, ven para que vengas a escuchar la palabra de Dios. Él decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque nos van a decir locos, nos juzgan de locos. Pero, ¿dónde está el sabio? Dice. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, locura para las personas que están allá afuera. Y Dios decidió
pues volver loco al mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice, versículo 20. Lo podemos ver. Hoy en día abre los ojos a lo que estamos viviendo allá afuera y lo puedes ver. Yo oigo mucho un debate de una persona que hace muchos debates de la homosexualidad y de la percepción humana. Tantas personas que se perciben como, es triste decirlo, pero como perros, como gatos, como niños recién nacidos, como bebés, como niños. Y está esta persona adulta que es psicóloga y le está preguntando acerca de esto. Y le dice, ¿y a ti qué te molesta que esta persona de 36 años se perciba como un niño de 6 años? ¿Por qué te molesta? ¿Qué te importa? ¿Por qué te metes en la vida de él? Y le dice, bueno, ¿qué te parece si tienes hijos? Sí, dice, tengo hijos. ¿Qué te parece si llevamos a esta persona a jugar con tu niño? Vamos a dejarlo jugar con tu niño, porque él se percibe de esta edad. No, que estás hablando de otra cosa y que comienza a cambiar el tema. Y entonces, exactamente, o sea, no me acuerdo dónde lo oí, pero dice, estas personas en otro tiempo, si alguien actuara o hablara de esta manera en otro tiempo, inmediatamente llegaba una camioneta blanca, les ponían un chaleco blanco, los amarraban de atrás, están locos. Inmediatamente, en otro tiempo. Pero hoy no, hoy esto es normal. Entonces, aquí dice la Escritura, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios los ha enloquecido. Ha enloquecido el entendimiento de las personas y al solo escucharlos, es increíble lo que dicen y en lo que se percibe. Estas personas sinceramente necesitan ayuda mental. Si bien quisiéramos decirles, están locos. Estos sí están locos. Pero ha enloquecido esta sabiduría y Dios ha decidido salvar a las personas por medio de la predicación. Fíjate, porque dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, hay personas que dicen, no, yo tengo que ver una señal. No, a mí que se me aparezca. Apenas el otro día, ahí en Moctezuma, predicándole a la persona que a veces cubre a la recepcionista. Es una muchacha como de unos 22 años, 23 años. Pero parece, imagínate que está viendo a la Sarita. Chiquita, sí. Y yo nunca vi, yo le volaba, les hablé a todos y dije, esta muchacha no puede trabajar aquí. Una menor de edad no puede trabajar aquí. Y me dice, Señor, tengo 22 años. Y no capté en su estilo de vestidura y en sus cadenas y cosas que se pone, no capté lo que es, lo que se cree. Entonces yo le comienzo a predicar y de repente me doy cuenta que me dice que ella se percibe transexual. Y yo me quedé, ¿what? Y me dice ella, es que si Dios no viene a decirme que estoy mal, nunca voy a creer. Y le digo, pues no lo va a hacer. Él ya vino. Y le digo, ahora lo único que tenemos es la locura de la predicación. Es por medio, y muchos piden señal y muchos piden que Dios venga a que les diga. Pero no lo va a hacer, ni va a cambiar, ni va a ser así. Solamente es por medio de la locura de la predicación que un ser humano tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Y esa es la idea que nosotros tenemos que entender y tratar de llegar a ese entendimiento de que si no predicamos y que si no nos, como decimos, ponemos las pilas, menos gente tiene una oportunidad. Estamos limitados en cuestión de qué tantas personas pueden llegar a Cristo, porque como les digo, ya no va a mandar señal. Es lo que le dijo, ¿se acuerdan? El rico le dijo a Abraham, manda a alguien de entre los muertos que vayan y le prediquen a mis padres para que crean y a mis hermanos. ¿Y qué le dijo a los profetas? Que los escuchen. ¿Por qué?
Porque lo único que tenemos son las Escrituras. Eso es todo lo que tenemos. Dios ya no va a hacer otro milagro, Dios ya no va a mandar otra vez a su Hijo. Ya, se acabó. Es por medio de la predicación. Vamos a ver qué dice Romanos 10, 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjate, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si muchos de nosotros no lo hacemos? Si no llegamos a ese entendimiento. Lo más triste de esto sería que un día venga Cristo y diga, tengo una cosa contra la iglesia de Cristo de Tucson, Soto de Tucson, que no tienen el amor para con las personas, que se les ha olvidado, y por años, y años, y años, y generaciones, desde el año 2000, o desde el año 33, vaya, hace 2000 años atrás, ha habido quien vaya, ha habido quien predique. Han habido persecuciones, han habido muertes de personas que los han matado por causa de llevar el Evangelio. Y esto puede ser que sea algo que se quede en el pasado. Porque dice Jesucristo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga otra vez por segunda vez, ¿irá a encontrar fe en la tierra? ¿Irá a encontrar gente que todavía ande predicando esto con la fe? ¿Irá a haber personas que quieran conocer, que quieran saber? Y es una pregunta que Cristo hace. Ojalá que no sea porque Él ya sabe que no la va a ver. Ojalá que sea algo que nomás sea para empujarnos a decir, no, claro que va a haber. Por mí de perdida. Yo me encargo de que por mí quede de que sí va a haber. Y cada uno lo tome de la misma manera, como Dios provocándonos como empujándonos retándonos. ¿Irás a estar todavía parado en tu fe? Claro que sí, Señor. Claro que sí voy a estar parado en mi fe. En la comisión dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que lo creyere fuere bautizado y será salvo. Esa es la comisión, y muchas personas puedan decir, no, es que ese fue un tiempo diferente y fue un tiempo para los apóstoles. A ellos se les dio esa comisión. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 17. Vamos a decir hasta el 20. 2 de Corintios 5, 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, de modo, dice, comienza diciendo esto. ¿Quién está en Cristo? ¿Para quién es este mensaje? Dice, para los que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tienes otro propósito. Debes de tener otra mentalidad. Ya pasó. Ya pasó lo que viviste. Ya pasó en lo que creías. Ya pasó en lo que perdías tiempo. Ahora tienes otra mentalidad. Debes de tener otra mentalidad. Ya pasaron todas estas cosas. Porque eres una nueva criatura. Así que si de modo que tú estás en Cristo, todo es hecho nuevo. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Y nos encargó
un trabajo muy importante. El ministerio de la reconciliación. Hay veces que pasan los días así y me doy cuenta que, por ejemplo, nos vienen rachas donde a veces no tenemos estudiantes, no vienen personas a que quieran estudiar la Biblia y te sientes así como vacío, como que no estás siendo útil y dices, ¿qué no irá a ver? ¿Qué no irá a ver quién quiera obedecer el Evangelio ya? ¿Ah? Pero de repente Dios te pone a alguien. Y cuando te pone esa persona, te das cuenta de la necesidad que tienen estas personas de acercarse a Dios. Te das cuenta de qué tan vacías están sus vidas. Te comienzan a platicar de lo que sufren, de lo que pasan, de los miedos, de las pesadillas, de la inseguridad que viven. Y dices tú, wow, ¿qué tanto necesitan a Cristo estas personas? Como nosotros necesitamos a Cristo. Y yo pensando que ya no había nadie, o yo perdiendo el tiempo en mis hobbies, en mis pasatiempos, en la televisión, y no pidiéndole a Dios que me dé personas que quieran obedecer el Evangelio, porque de veras se los digo. Cálenlo. Hagan una oración todos los días. Díganle a Dios que les ponga a alguien enfrente que les hable de la palabra, que quieran hablarle de la palabra. Y te darás cuenta qué tan rápido Dios te acomoda a alguien ahí. Pero como nosotros estamos así como que, bueno, pues no es para mí, ¿verdad? Entonces como que pues no pasa nada y no ves que puede suceder esto. Pero ahí vemos claramente que el mensaje es para nosotros, para los que obedecieron el Evangelio. A los que ya tenemos una nueva vida en Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que no nomás dijo a quién, a los apóstoles, sino a todo aquel que está en Cristo. Todo aquel que ha pasado de aquella vieja vida a una nueva vida. Y dice el 18, y todo esto proviene de quién, de Dios. Esto no es por ti, esto no es porque tan buena persona eras o que tan bien te portabas, esto es porque Dios vio que tú ibas a obedecer el Evangelio y no tomó en cuenta tus pecados, tus errores. Y dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo recalca, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, y Dios estaba en Cristo reconciliando con Cristo al mundo. Dios estaba en Cristo, así como lo está con nosotros. Aquellos que obedecieron el Evangelio, tenemos la seguridad por medio de las Escrituras que hemos recibido el Espíritu Santo por la fe y por obedecer el Evangelio. Sé que tengo a Dios y lo mismo debemos de hacer. No tomarle en cuenta a las personas sus pecados. No tomarle en cuenta quiénes son, qué tan buenos, qué tan malos, cómo son. Porque a veces yo he caído en ese problema de decir, no, yo creo que esta persona no obedece. Excepción de personas. Así que aquí la palabra nos enseña que no le debemos de tomar en cuenta a las personas sus pecados, sus errores. Así que si cada uno de nosotros ha cometido este error, está equivocado. Si tú le has tomado en cuenta a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, si le has tomado en cuenta sus errores y sus ofensas, estás mal. Estás mal tú. ¿Te ofendió tu esposo? Estás mal tú, porque te ofendiste tú. Porque te enojaste contra él. Porque ya tienes 3 días que no le hablas. Le estás tomando en cuenta sus pecados. ¿Él está mal? Él está mal. Pero 2 males no hacen uno correcto. Hacen 2 incorrectos. O sea, ¿de qué se trata? De que si tú estás mal, que también esté yo mal. Se trata de, bueno, si esta persona está mal, al menos yo voy a tratar de no estar mal. Yo voy a hacer lo correcto. ¿Por qué? ¿Porque se lo merece? No. Porque tengo que hacerlo para Dios. Porque al hacerlo se lo estoy haciendo a Dios, no se lo estoy haciendo a ella o a él. O sea, tú tienes que morderte la lengua, tragarte tu orgullo y no tomarle a las personas en cuenta sus pecados. Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿qué dijo? Perdona a los padres. No saben lo que hacen. Y dices tú, ay, pero era Cristo. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y Esteban? ¿Qué me dicen de Esteban?
Esteban no estaba con los 12 cuando recibieron el Espíritu Santo, que se llenaron del Espíritu Santo. Esteban se levanta y le predica a una multitud y a punto de morir a pedradas por las personas que lo estaban matando, alza sus ojos al cielo, miró, dice, a Dios y a Cristo sentado a su diestra y dice, Señor, no les... O sea, perdónalos. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho eso cuando estamos en el mero mole del problema en el matrimonio? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no me voy a enojar contra él, al contrario, lo voy a amar? Difícil. Al menos yo no. Pero ese es el proceso, ¿para qué digo mentira? No pretendo decir que sí, porque no es cierto, pero ese es el punto que digo yo. ¿Cómo puede ser que conozcamos el método, la fórmula, pero no lo hagamos? O sea, conoces la fórmula, pero no lo haces. Eso es lo que te hace culpable. Dice, le dijo Jesús a los judíos, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo bien estuvo esta conversación, pero les dijo, o sea que nos estás diciendo ciegos. No, dice, porque ustedes afirman que ven, su pecado permanece con ustedes. O sea, porque tú te das cuenta de lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, es por eso que eres culpable. Es por eso que no vas a lograrlo, por eso que no vas a librar, porque sabes muy bien qué hacer y no lo estás haciendo. ¿Qué si fuera esto en el trabajo, hermano? ¿Qué si esto, o sea, te dieron la fórmula en el trabajo de cómo debes de hacer las cosas y no lo estás haciendo? Te van a correr. Ahora, Cristo no corre a nadie. Lo que quiero decir con esto es que en el trabajo sí lo hacemos. Entendemos muy bien las fórmulas, nos enseñan el entrenamiento, sabemos lo que tenemos que hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un cheque el viernes, hay dinero de por medio y me tengo que tragar al sangrón que está al lado mío, que cada ratito me habla de mala manera y me pasa las piezas de mala manera. Pues ni modo, porque aquí me están pagando. Entonces, hay una cosa ahí, hermanos, que veo yo dentro de la iglesia, que digo yo, bueno, pero como aquí no me están pagando, yo no soporto al sangrón que está enseguida de mí, o a la sangrona que está enseguida de mí, o a la mula que está enseguida de mí, o al mulo. Iba a decir otra palabra. Pues no está mal, ¿no? Hay caballos que son bueyes también. Al buey. Dos equivocados, hermanos, no vas a lograr nada. Y especialmente si están tus hijos de por medio, están viendo todo. Dice, bueno, mi papá estaba mal, pero luego mi mamá también está mal. Qué enseñanza la que estamos dando, ¿no? El versículo dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ve el título que Dios nos da. Yo no me doy ese título. Dios te da ese título. Dices, eres un embajador en este mundo. Y te dice que todo hombre se debe reconciliar con Dios. No hay un hombre que no se deba de reconciliar con Dios, todos. Porque créanme, aunque seas ateo, aunque no creas en Dios, no quieres ir al lugar destinado para todos que no quieren obedecer el Evangelio de Cristo. Hay un lugar horrible después de la muerte al que no quieres ir. La Biblia lo describe como el infierno. Entonces todo el mundo se tiene que reconciliar con Dios para poder ser parte del plan de Dios, de la salvación de Dios. Pero te ha dado un título de embajador. Y esa palabra embajador, hermanos, es un título, tiene un nombre, tiene mucho peso. Tiene mucho peso esta palabra, embajador. Eso quiere decir que eres una persona muy ejemplar. Eso quiere decir una persona que trae el nombre de Cristo en alto, está representando a Cristo. Cualquier pregunta, cualquier cosa, aquí estamos. Eres un embajador en el nombre de Cristo para responder cualquier pregunta. En cualquier país que te encuentres, tú estás allí. No eres de este país, no eres de este mundo, porque tu ciudadanía está en el cielo. Y Dios te ha mandado como embajador para que vivas aquí. Entonces ahora somos embajadores. Y nosotros nuestra ciudadanía no está ni en México ni en Estados Unidos, ahora ya está en el cielo. Ya la cambiaste. Ya no eres de donde eres, hermano. Ahora eres de allá. Entonces ahora tu ciudadanía es el cielo y tú eres un embajador. Cada uno de nosotros. Y ustedes saben muy bien por qué no obedecíamos el Evangelio anteriormente. No obedecíamos el Evangelio anteriormente por los malos ejemplos que los cristianos, que los religiosos en general,
nos han dado. O sea, yo no quería nada con la iglesia porque para mí era la cosa más hipócrita que podía haber acercarse a una iglesia cristiana. Pero donde estaba muy bien, ¿eh? Ahí nomás me golpeaba el pecho y salía y seguía viviendo mi vida igual. O sea, según yo, ahí estaba muy bien. Ahí no era hipócrita. Pero a causa del mal ejemplo del hombre, pues sí, muchos no nos acercábamos. Bueno, ahora tú estás de este lado, hermano. Ahora nosotros estamos del lado del cristianismo. Ahora estamos del lado de la iglesia. Y las personas no se acercan a la iglesia, tal vez por causa de que algunos no estén dando buen ejemplo. En Isaías 59, del 1 al 2, nos da la razón por la cual un hombre, una persona se tiene que reconciliar con Dios. Isaías 59, del 1 al 2 dice: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una enemistad, hay una división entre el ser humano y Dios. Los pecados de nosotros hacen que se cree una barrera que prohíbe a Dios acercarse a nosotros. Los pecados se van acumulando y nos dividen de Dios. Y dice, no se ha cortado la mano de Dios para salvar. El deseo de Él sigue intacto. Quiere salvar a toda la humanidad. Él está con la mano extendida. Solo que tus pecados han hecho que Dios se aleje de ti. Porque como Él no es parte del pecado, Él es puro. Él es santo. Él es santo de santos. Él es lo más puro que puede haber. Él no puede estar alrededor del pecado. Entonces, si yo vivo una vida practicando el pecado, se van acumulando y hacen una cima, hacen una pared que Dios ya no se puede acercar a mí, ni yo a Él. Es por eso que el hombre se tiene que reconciliar con Dios, porque si el hombre muere en esta condición, si nuestros familiares, nuestros amigos mueren en esta condición sin lavar sus pecados, básicamente quedan en esa condición, excluidos de la presencia de Dios. Dios no puede hacer eso. Dios no puede obligar a nadie a que se salve. El ser humano tiene que entender que necesita de la salvación de Cristo, que necesita esa salvación porque se encuentra en un estado horrible. Pues esa es la realidad del ser humano, que por causa de sus pecados están ¿qué? Separados de Dios. La parábola del sembrador nos dio un claro ejemplo de lo que es eso. O sea, llega la edad a un hombre donde cuando están niños, pues son de Dios. Pero llegan a la edad donde conocen lo que es el pecado. Donde comenzamos a robar porque queremos robar. Donde comenzamos a mentir porque queremos mentir. Donde comenzamos a hacer todas estas cosas deliberadamente y le decimos a Dios, ya no quiero nada en tu casa, ya no quiero nada contigo. Me quiero ir, conozco el pecado y quiero parte del pecado. Y nos vamos. Pero después, hermanos, a muchos de nosotros, pues nos llegó ese momento donde ya no pudimos más. Donde de repente nos topamos con que nuestra vida que estábamos viviendo era una vida que no nos traía nada bueno, al menos la conciencia. No nos traía paz, no traía tranquilidad, no nos sentíamos a gusto. Entonces dijimos, tiene que haber algo más. Y ahí venimos. Y que por medio de la locura de la predicación, por medio de porque a ninguno de ustedes ni a mí se me apareció nada. Entonces, un hermano sí se me apareció. Dios puso una persona enfrente de mí para que me predicara el evangelio. Y lo creí. Y aquí me tiene. Es por eso que es tan importante la predicación, porque sin ella las personas no tienen oportunidad. Y sin la predicación, nuestra religión viene a ser en vano. Sin la predicación, una iglesia se va a morir. Yo he ido a iglesias, hermanos, donde las personas ya son ancianos, por completo ancianos, y están disminuyendo el número. ¿Por qué? Porque no son ellos.
ya no están predicando el Evangelio. La predicación, hermanos, es la vida para la iglesia. La predicación. Porque vamos preocupándonos más por aquellos que van entrando, nos dan ánimo, vamos a echarle ganas. Mira, van entrando más niños, hay que llevarlos a la montaña para que conozcan, vamos a llevarlos al lago, vamos a llevarlos a Montelimón, vamos a hacer esto. De hecho, no hemos ido a Montelimón, ¿dónde está Pancho? Entonces, que haya fruto, que haya más personas, que haya más niños, nos motiva a seguir echándole ganas. Vamos a hacer una buena comida para que los hermanos no coman, para que vean cómo convivimos, para que vean. Entonces, la vida de la iglesia, hermano, definitivamente es la sangre, es Cristo, pero también es que la iglesia tenga fruto. Porque un árbol que no da fruto, dice que será cortado. Entonces, no más. De hecho, cuando Jesucristo vino a la higuera, dice que demandó de la higuera fruto y no le dio. Y dijo, maldita seas, dijo, que nadie más nunca se acerque a comer de ti. Aparentabas tener fruto, pero no lo tuviste. Esa higuera representa a Israel. Y esa higuera representa a una iglesia que también nos está dando fruto. No vamos a hacer la excepción. O sea, se lo hizo a Israel, nos lo va a hacer a nosotros también. O sea, una iglesia que no produce fruto, una iglesia que no está trabajando, créanme. Y yo sé que aquí, hermanos, le doy gracias a Dios que nos ha llegado a usted muy bien este mensaje, pero no se puede dejar de recalcar. Porque yo sé que hay hermanas y hermanos que dicen, hermano, tengo un estudiante, quisiera que vaya a mi casa para que se lo dé o se lo voy a mandar. Y muchos han obedecido el Evangelio porque una hermana dijo, ya está una persona. Estás haciendo tu parte. Unos siembran, otros riegan y Dios es el que da fruto. Entonces, qué bueno, ¿no? Pero, hermanos, hay que no dejar de hablarlo. Como decía el apóstol Pablo, yo sé que ya saben estas cosas, pero no dejaré de repetirlo. ¿Cuál leí Isaías? Okay. Vamos a entrar un poquito a la mentalidad y a la vida del apóstol Pablo, hermanos, para mirar un poquito de lo que él vivió y cómo él miraba las cosas y cómo tuvo que vivir su vida para darnos un ejemplo nosotros. Y qué tan gran ejemplo fue la vida de estos primeros cristianos, pero sobre todo de estos apóstoles como Pablo, que lo dieron todo por predicar el Evangelio. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:2. Filipenses 1:2. Filipenses 1:12. 12. 1:12 dice. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo dice, quiero que sepan, hermano, que todo lo que me ha pasado, todo lo que me ha sucedido, ha sido para beneficio del Evangelio, para progreso del Evangelio. Todo lo que él le pasó, todo lo que él vivió, fue de beneficio para el Evangelio. Algo parecido como dice la Escritura, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien. O sea, todo lo que le sucedió a Pablo fue para bien, aunque le sucedieron cosas muy tristes y muy malas, muy feas. Y dice Pablo, esto fue en gran manera un beneficio para la iglesia, para el Evangelio, para todo lo que pasó. Y le pregunto, ¿qué le sucedió a Pablo? ¿Qué le sucedió que fue de beneficio para la iglesia? Pues muchas cosas. Vamos a ver qué dice Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 9 del 1 al 19 dice. No, 19. Saulo, repartiendo aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos
hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ustedes saben esta historia, hermanos. El apóstol Pablo es cegado por el poder de Dios, lo tumba del caballo al punto de que él iba hacia Damasco. Él iba hacia Damasco ¿a qué? A perseguir a los cristianos. Estaban en Damasco porque había una persecución de todos los cristianos. Pablo, siendo un hombre tan devoto a su religión judía, él está seguro de lo que anda haciendo. Él quiere echar a los cristianos a la cárcel. ¿Por qué? Porque estas personas están equivocadas. Porque están haciéndole un gran daño a la religión judía. Porque están cambiando todo lo que ellos habían puesto hasta ese momento. Y Pablo era judío y no está de acuerdo con lo que los cristianos están haciendo. Pablo cae cegado del caballo. Cae de rodillas y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Lo que le pasó a Pablo, hermanos, no fue algo muy normal. Esta conversión es una de las conversiones más habladas en la Biblia acerca de cómo obedeció el Evangelio. A Pedro nomás le dijo: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Pero a Pablo le dio un cachetadón que hasta el día de hoy se escucha por todas partes. O sea, Pablo es cegado, Pablo dura 3 días sin comer nada, lo llevan hacia Damasco, espera 3 días ahí para que venga Ananías, para que le recobre la vista, y le dice lo que tiene que hacer. Le dice: ¿qué hago? 3 días sin comer. Yo hubiera pedido un burrito de perdida, algo. Dice Pablo: ¿qué hago? Y Ananías le dice: bautiza. Se bautiza y luego le dan de comer. Entonces, esta historia de Pablo, hermanos, para empezar, su conversión no fue normal. Él fue cegado por medio de Cristo, lo tumbó de su caballo y le cambió toda su vida. Al punto que tuvo que decir: todo lo que yo era y todo lo que yo conocía y todo lo que yo pensaba que era de valor, lo tengo por basura. Tuvo que entregar toda su vida a esto que acaba de pasar. Para empezar, vamos a ver qué dice Hechos 27, 20 al 24. Hechos 27. Al 24 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Al llevar preso a Pablo hacia Roma, iba preso Pablo hacia Roma en un barco, pues los agarra una tempestad. El deseo de Pablo era querer llegar a Roma para predicar en Roma a los hermanos que tanto les había mandado las cartas de Roma, en el libro de Romanos. Ese era el deseo de Pablo, llegar allá y predicarles a esos hermanos que los quería conocer por tanto tiempo. Y dice que cada vez que se proponía ir a Roma, el Espíritu Santo lo desviaba para que fuera a otro lugar y no podía llegar allá. Y hay una carta donde les dice a los hermanos: tengo tanto deseo de verlos, de estar allá con ustedes, pero no podía. Ahora preso, viene hacia Roma, pero los agarra
una tempestad y básicamente casi muere. Días duraron sin comer. Y dice que después de días Pablo se levanta, ya un poco calmada la tempestad, el barco hecho giras, llegan náufragos casi ahí a la orilla de la esta y les dice, miren, Dios estuvo con nosotros, el ángel de Dios nos cuidó y me dijo que nos ha concedido salvarnos la vida a todos. Yo pude haber huido, yo me pude haber ido, pero no lo hice, porque el mismo Señor le dijo que era necesario que llegara a Roma. Y pongo a ver la vida de Pablo, hermanos, porque muchas veces fue golpeado, fue encarcelado, fue perseguido, fue traicionado por falsos hermanos, le quisieron hacer daño, o sea, tantas cosas que le hicieron a Pablo, pero él dejaba de predicar el evangelio. Y comparado a nosotros, hermanos, no nos han hecho nada. A nosotros no nos han hecho nada y para impedirnos predicar el evangelio o el progreso del evangelio. Pero a él sí, y a los primeros cristianos y a los apóstoles cada ratito les ponían trabas. Cuando llevan a Pedro y a ¿quién era? Pedro y Juan, creo, que los agarran y los llevan ante el concilio y les dicen los sacerdotes, ¿qué no les hemos dicho que no prediquen en el nombre de Jesús? Ustedes juzguen, les dice, ustedes que conocen la ley y que respetan tanto a Dios, ¿acaso es mejor hacerle caso a los hombres o a Dios? Porque no dejaremos de predicar en el nombre de Jesús. Y ahorita se nos pregunta que si por qué sanamos a una persona que estuvo enferma. Toda la gente que estaba afuera testificaba que este hombre 40 años había sufrido de esta enfermedad y ahora los acusaban a ellos que se callaran. Y dice que se juntaron entre ellos para decir, no podemos negar que estos camaradas traen poder. No podemos negar que hicieron un milagro. Pero ¿qué era lo que ellos buscaban? Ellos querían parar lo que estaba sucediendo. El poder religioso que ellos tenían era bastante. Ellos tenían demasiadas riquezas que entraban por medio de los diezmos del Viejo Testamento, por medio de las ganancias deshonestas que ellos tenían, y estos hombres amenazaban con que eso se iba a acabar. A ellos no les importaba la verdad, a ellos solamente les importaba lo que les estaba entrando. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, sufrió todo lo habido y por haber. Tuvo muchos retos, tuvo muchas cosas que lo pudieron haber detenido de predicar el evangelio. Y yo pregunto, ¿qué me impide a mí predicar el evangelio? ¿Qué me impide para decir, es que mi situación no me lo permite? Porque quiero que sepan una cosa, Pablo está encadenado y no deja de predicar. Pablo está en la cárcel y no deja de predicar. Pablo es traicionado por hermanos y no deja de predicar. Pablo es golpeado por las personas y no deja de predicar. Porque nada debe de impedir este progreso de predicar el evangelio. Vamos a ver qué dice Filipenses 1, del 13 al 14. Filipenses 1. Leyendo en contexto de lo que estamos leyendo de cómo Pablo llega y dice estas palabras ahí. 1, 13 al 14 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Todos ahí donde llevaron a Pablo preso, el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Estaba leyendo el pretorio ahorita y me metí. Es el palacio. Pablo no fue encarcelado. Cuando llegó a Roma no lo metieron en una cárcel, lo llevaron a otro lado. Ahorita lo vamos a leer. Lo llevaron a otro lugar. Dice, en este lugar en el que me metieron, todo el mundo sabía que yo estaba prisionero por Cristo. O sea, no creas que la gente decía, ay, ¿a quién mataría a Pablo? O sea, no lo tenían por criminal en la cárcel, lo tenían por Cristo en la cárcel, por predicar en el nombre de Cristo. Entonces dice, todos se han dado cuenta de esto. Y la mayoría de los hermanos, o sea, los que estaban en Roma, los que estaban
en todas partes del mundo que oían de lo que le estaba pasando al Pablo y se cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, imagínate que, vuelvo a lo mismo, la vida de Pablo animaba, a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que le estaban haciendo tanto daño, a pesar de que lo tenían en la prisión, animaba a otros a decir, bueno, si Pablo está sufriendo todo lo que está sufriendo, y yo si estoy aquí sin sufrir, no, pues vámonos a predicar también nosotros, y que nos echen a la cárcel si nos tienen que echar a la cárcel, pero si Pablo está pasando lo que está pasando, y nosotros en esta comodidad, pues ¿cómo no lo puedo hacer? ¿Cómo no puedo predicar yo si tengo esta comodidad y esta libertad de predicar el Evangelio? Ellos no tenían libertad de predicar, nosotros sí. Entonces, esta misma cosa es lo que enseña la palabra, de que muchos se animaban, y dice la palabra, porque todos los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Todo lo que, Pablo no podía hacer algo mal, no podía hacer algo mal, todo lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba decidiendo sufrir con Cristo. Estaba decidiendo predicar el Evangelio, no importa qué, y no habían obstáculos para él. Las prisiones, las cárceles, no eran prisión para él. Vamos a ver qué dice Hechos 26, 28 al 30. Hechos. El palacio, me fui a otra interpretación, hermana, y era como un palacio donde habían soldados, personas, comercio, residencia. Ahorita lo vamos a leer porque hay una escritura que lo explica más claramente. Hechos 26, sí dice que todos los soldados, todos se habían dado cuenta que Pablo había llegado allí por Cristo, no porque era un criminal. 26 28 en adelante. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. El apóstol Pablo no tenía miedo de pararse a predicarle a quien sea. Él se paró ante Agripas. Él se paró ante todas las personas, reyes, personas, judíos, gentiles, ante todo el que se podía parar. Y cuando está encadenado, está ante el rey Agripa y le dice, híjole Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Y dice el apóstol Pablo, ojalá que fuese por poco, por mucho, pero que te hicieras cristiano. Y que todos fueran como yo, excepto estas cadenas. Estaba esposado Pablo. Pablo había pedido ir ante Agripa para predicarle, o lo llevaron para cuestionarlo, no sé en qué manera, pero llega ante Agripa y le está predicando encadenado. Tal vez yo y tú estaríamos suplicando por decir, oye, quiero una corte, ayúdame a liberarme de estas cadenas, yo no quiero estar impresionado, pero Pablo le predica. O sea que, ¿hasta dónde llega esto, no? Porque hay veces que yo por un dolor de cabeza digo yo creo que voy a cancelar el estudio de hoy. A veces que por un dolor de espalda, que ando bien cansado, que llegué manejando todo el día para arriba y para abajo y digo yo, me dan ganas de ir al estudio hoy. Pero Pablo está encadenado y no deja de predicar esto a quien fuera, a reyes. O sea, a quien sea. ¿Qué nos impide predicar? No debería de haber nada. Dice el versículo 14 allá de Filipenses que muchos de los hermanos que miraban los sufrimientos de Pablo y las cadenas y el encarcelamiento de Pablo se animaban más a predicar el Evangelio por el sufrimiento de él. Vamos a ver, dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Vamos a ver en el 23, Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca.
O sea, esta parte de la iglesia, esta parte del mandamiento de Dios para nosotros, es de que nos tenemos que mantener firmes, sin doblar, sin doblez. Y mientras tanto ves que aquel día se acerca, dice, pero ¿cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué nos tenemos que reunir? ¿Para qué tenemos que ir al Parlac? ¿Para qué tenemos que venir el martes? Para estimularnos entre nosotros, para motivarnos entre nosotros, para exhortarnos entre nosotros. O sea, era lo que pasaba con Pablo. O sea, Pablo sufría todas estas cosas y los hermanos miraban qué tanto seguía él todavía aferrado a seguir predicando la palabra de Dios. Y esto exhortaba a otros, que no dejaba de predicar. Y me acuerdo lo que decía el hermano, porque yo lo escuché eso. Cuando decía el hermano que aquel viejito que no podía hablar ya porque estuvo en la guerra y algo tenía en su boca. Y estaba viejito, viejito, 2, ya no podía hablar. Y él quería servir en la iglesia, él quería ayudar y decía, bueno, pues decía el hermano, ¿qué lo puedo hacer? Capaz que se caiga o algo así. No, dijo, mire hermano, usted no se preocupe, todos los días quiero que los domingos, usted no todos los días, todos los domingos quiero que esté aquí a la hora, no falte. Y dice que el hermano llegaba antes de la hora, hasta 10 minutos llegaba temprano, se sentaba en la silla y esperaba que... Y eso ayudaba a muchos, decir, bueno, pues si el hermano viejito todos los días llega a tiempo, que no pueda llegar yo a tiempo, estoy bien joven. El otro día le dije a una hermana que habla inglés y que viene sola todo el tiempo. Y fui a hablar con ella, estaba un poco triste, estaba con ella. Y yo, sabes que nunca te lo he dicho, pero para mí eres una motivación en mi fe. Porque eres una persona que habla inglés, eres una persona que se sienta sola, que viene sola, y todos los domingos llega y se sienta, y aquí está. Tú te pudieras haber ido a buscar una iglesia a lo mejor, si no más, haber dejado de venir o haberte ido a una iglesia que habla inglés, pero sigues viniendo aquí. Y es ánimo a mí. Y le estaba enseñando que qué tan importante es esta parte, ¿no? Exhortar a otros. Y no te das ni cuenta que lo que tú andas haciendo a lo mejor está ayudando a otra persona. Tu ejemplo, por estar aquí. Y es muy importante, ¿no? Filipenses 1, del 15 al 18, ya casi terminamos. Ya la señal de los niños, ya nos la dieron. Filipenses 1, 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. O sea, dice el apóstol Pablo, miren, nada debe de impedir predicar el Evangelio. Nada. No sabemos las razones de los predicadores por predicar la palabra de Dios. No sabemos. Tal vez, a lo mejor, un ejemplo, tal vez yo me paro aquí al frente de ustedes porque le tengo envidia al hermano Camilo y yo quiero predicar mejor que él y entonces, por lo que sea, mientras se esté predicando el Evangelio y se esté predicando bien, sin que esté torcido, que se predique. Porque el beneficio es para ustedes y para los que nos oyen allá afuera. Porque, y digo yo, ¿por qué Pablo no prohibió esto? ¿Por qué no condenó esto Pablo? Porque no se necesita, hermano. Porque Dios pone y Dios quita solo. ¿Se acuerdan del rey David? Su hijo quería tomar el templo, se quería tomar el reinado, y David lo que hace, se va mejor. Se sale de ahí. Dijo, se lo voy a dejar a Dios. Y sí que se lo dejó. Porque cuando le avisaron a su hijo que David andaba cerca de la ciudad, se fue tras de él a caballo y quedó colgado en un árbol porque lo agarró una rama. Dios sabe lo que hace, hermano. Y una persona que esté predicando por las razones equivocadas, tarde o que temprano va solo desistir. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio no es cualquier cosa. Es pesado. Pesado. Tarde o que temprano vas a sentir lo pesado que es. Y vas a decir, no, pues si al cabo que yo ni lo estaba haciendo por las razones correctas, es que ahí nos vemos. O sea, deja que Dios te ponga en la mente cuándo es hora de hacerte por un lado.
Pero la cosa es que se predique el Evangelio y que no haya obstáculos para predicar el Evangelio. Que se predique, que se hable. Hermanos, no terminé el estudio, pero eso es todo lo que Dios me dio. Ojalá que nos dé el entendimiento de que qué tan importante es el Evangelio para la vida de la iglesia, para que sigamos teniendo estos frutos, para que cuando Cristo venga encuentre a la iglesia de Cristo bien trabajada, que todos andan trabajando, que todos andan haciendo de su parte. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Si hay alguien que ya sabe lo que es el Evangelio, aquí hay agua, pase al frente.